Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues es que Juan López Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días. Hoy es el cumpleaños de Juancho López de Uralde, que sabéis que además de ayudarnos a comprender un poquito mejor esta batalla contra el cambio climático, en la defensa de la ecología, del medio ambiente, también es un buen amigo de este programa, así que en nombre de la audiencia de La Cafetera, feliz cumpleaños, Juancho. Pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos y a todas. Ahí vamos, cumpliendo años. Cada año un poco más viejos, pero un poco más sabios también. Eso sí, te iba a decir, no sé si celebrar estas cosas, porque claro, eso supone que el tiempo va pasando. Pero como dice Pilar de la Peña, siempre la alternativa es peor, no celebrarlas. Si no tienes nada que celebrar, es que... No, yo soy de celebrar. Yo soy de celebrar porque lo vemos cada día, que en la vida, cuando te da cualquier motivo de celebrarlo, tienes que hacerlo. Que luego vienen siempre momentos duros y difíciles. Así que cuando se puede, celebramos. Eso es verdad. Bueno, lo que demuestra es que tienes una dilatada experiencia en materia de lucha contra el cambio climático y contra los desmanes. Y eso siempre es muy positivo porque eres una persona experimentada. Y hoy, Juancho, teníamos curiosidad, interés. Vi un tuit que pusiste. Claro, vemos la figura de Bolsonaro, que ha llevado a la práctica algo que denunciaban todos los grupos de la oposición cuando era aspirante a la presidencia de Brasil. Va a ser un auténtico delincuente en materia medioambiental, pero no solamente eso. Bolsonaro dice que no consigue matar a las ONGs que defienden el Amazonas, matar a quien se deja la vida por salvar la selva y el planeta, decías en Twitter. Pero claro, ha llegado ya a un tipo de impunidad y de impudicia al manifestar públicamente cosas como esta que resulta verdaderamente preocupante. Claro, efectivamente me alarmó mucho esta declaración de Bolsonaro y por eso me hice eco de ella, porque ahora estamos en el tiempo de fuegos, desgraciadamente en el Amazonas, y cada año vemos con horror cómo pues la selva se va quemando y se va destruyendo por intereses fundamentalmente vinculados a la introducción de ganado, de cultivos para la alimentación de ganado, como la soja, etcétera, ¿no? Los distintos gobiernos que han pasado por Brasil, pues unos han sido más activos sin intentar frenarlos, otros menos, pero realmente lo de Bolsonaro ha llegado a un punto que es absolutamente inaceptable, es decir, no ya no hacer nada por detener la destrucción de la selva, sino además decir que las ONGs que luchan contra esa destrucción son un cáncer y que quiere matarlas, pues a mí me parece que es de una absoluta irresponsabilidad y verdaderamente es una incitación al asesinato. Y esto es muy grave, porque esto cuando lo dice un presidente de un país, pues llega a muchos rincones y nadie sabe qué consecuencias va a tener, ¿no? Y todos sabemos, y cada año tenemos que ir a la truculenta cifra de activistas ambientales asesinados en América Latina, y estas cosas lo que hacen es fomentar ese asesinato indiscriminado, esa persecución indiscriminada contra los que luchan por la preservación de los recursos naturales, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que en este caso las palabras de Bolsonaro deberían ser motivo pues de una llamada de atención internacional, porque me parece gravísimo lo que ha hecho. Quizás lo único positivo de todo ello es que reconoce en su declaración que no puede con ella, ¿no? Y dice, no puedo acabar con las ONGs, me gustaría matarlas, pero reconoce
no puede con ellas, y eso, bueno, pues animar a la gente que está luchando a seguir, porque, bueno, están siendo efectivos, por lo menos no pueden con ellos, y eso es una buena noticia, la única buena noticia de una declaración verdaderamente terrible. No solamente es la naturaleza de una afirmación como esta que da carta blanca a un montón de empresas que operan en la zona, de mafias que operan en la región, incluso a su propia policía, a su propia industria dentro de Brasil. Denota también un escasísimo respeto por los derechos humanos cuando estamos viendo que hay un ataque y una persecución sistemática a los activistas que trabajan en la región, en la zona. Y decías, claro, el fuego en el Amazonas es época de incendios, pero es que estamos viendo en California también unos incendios absolutamente gigantescos, en España. No sé si es coincidente con la época del año, si tenemos que estar atentos a este fenómeno por razones de cambio climático. ¿Cuáles son las razones que están provocando tantísimos incendios? Bueno, hay factores. Lógicamente, el factor estacional es importantísimo. Cuando en las regiones de clima mediterráneo, como la nuestra, como puede ser el estado de California, llega el verano, y sobre todo el final del verano, que llega los campos muy resecados, el fuego pues se extiende muy rápidamente. Pero no cabe duda de que el cambio climático y el aumento de las temperaturas hace que cada vez esos días que llamamos 30-30-30, de la regla 30-30-30, que son aquellos en los cuales tenemos temperaturas por encima de 30 grados, un viento superior a los 30 kilómetros por hora y una humedad relativa del aire inferior al 30%, pues hace que cada vez sean más el número de días que se dan estas condiciones, y por lo tanto se produzcan fuegos, y se produzcan fuegos imparables, lo que se llaman los grandes incendios forestales, ¿no? En España, por ejemplo, está ocurriendo algo que es paradójico, que es que cada vez hay menos incendios, es decir, los incendios se controlan, pero sin embargo aumenta el número de grandes incendios, es decir, lo que no podemos parar son esos incendios. Grandes incendios se consideran los que superan las 500 hectáreas. Entonces, aunque somos más eficaces en la detección y prevención del fuego, sin embargo, los grandes incendios, es decir, cuando el fuego realmente coge una situación de estas de días verdaderamente extremos, pues se extiende absolutamente sin control, que es un poco lo que hemos visto este año en el incendio que se ha vivido en los montes de Huelva, en el monasterio y su comarca, ¿no? Que ha quemado pues del orden de 15.000 hectáreas. Un gran incendio, porque realmente los medios humanos son incapaces de pararlo por las condiciones de extrema sequedad que hay en el medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, al factor estacional hay que sumar el efecto del cambio climático, y eso hace pues que desgraciadamente incluso en lugares remotos que hemos visto este año, como por ejemplo en Siberia, donde el fuego pues prácticamente en una cosa excepcional se está convirtiendo en algo relativamente normal, y estamos convirtiendo los bosques, que normalmente son sumideros de dióxido de carbono, en grandes chimeneas, en grandes emisores de dióxido de carbono. Así que, en fin, es un asunto al que los que vivimos en el Mediterráneo, decías, estamos ciertamente acostumbrados, pero que presenta características muy concretas, y lo que sí observamos también son que se producen incendios mucho más grandes en algunos países del mundo, ¿no? Esto sí se puede, claro, se puede señalar directamente a razones, pues eso, del cambio climático. Claro, efectivamente, se dan condiciones más extremas, y eso hace que, aunque hayamos mejorado muchísimo los medios, la capacidad de luchar contra estos incendios, sin embargo, las condiciones son más extremas. Y otro factor que ha ocurrido es que también se alarga la época de incendios con el cambio de las estaciones debido al cambio climático. Es decir, que antes, pues ya llegado septiembre, más o menos podríamos decir que la época de incendios se terminaba, pero ahora, muy entrado octubre, por ejemplo lo vimos el año pasado con los incendios de Orense, muy entrado octubre todavía hemos visto o vemos cómo estamos en riesgo de incendios, porque vemos que, tal y como nos dijo la Agencia Española de Meteorología, AEMET, los veranos en España se han alargado 5 semanas debido al cambio climático. Esto quiere decir que estamos ante veranos más largos, y por tanto la temporada de incendios también es 5 semanas más larga, y por lo tanto el riesgo de incendios se alarga en nuestro país hasta bien entrado el mes de octubre.
Juancho, claro, hemos vivido en este tiempo, ha sido toda la actualidad solapada por el coronavirus y esto ha tapado todo. Aquí hemos intentado estar atentos también a los grandes retos que plantea para el cambio climático y las esperanzas que teníamos de que escuchásemos esta llamada de advertencia que nos estaba haciendo el planeta Tierra sobre la propagación de los virus que antes estaban contenidos en el mundo animal, que salta a los humanos por la manera en la que estamos abordando el ecosistema, en fin. Tenemos ahora en el calendario, porque parece que todo ha quedado paralizado en España, tenemos la aprobación de la Ley de Cambio Climático, previsiblemente será pronto, pero tenemos en el calendario cómo están las conferencias, todo eso ha quedado completamente frenado todo, ¿no? Las conferencias del clima, los grandes debates. Sí, bueno, la Ley de Cambio Climático empieza hoy precisamente su tramitación, ahora dentro de un rato. A las 10 de la mañana empezamos con las comparecencias y por lo tanto empezamos oficialmente la tramitación de la ley en el Congreso, es decir, que eso va para adelante y desde luego vamos a tratar de que la ley esté aprobada cuanto antes. A nivel internacional, efectivamente, el pasado mes de noviembre tocaba la conferencia anual de cambio climático que tenía que ser en Glasgow, en Escocia, pero fue cancelada por el Reino Unido debido a la COVID, al coronavirus. Y ahora mismo estamos a la espera de que se establezca una nueva fecha, pero claro, efectivamente esto hace que sobre una situación ya de tiempo de retraso, que estamos ya en tiempo de descuento, pues nos encontramos con que se ha aplazado la próxima gran cita. Esto no debería ser una excusa para seguir avanzando en las medidas que tienen que tomar los países, porque al final, haga lo que haga la comunidad internacional, lo cierto es que bueno, las medidas tienen que tomarse también a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Tenemos una cita importante también, que serán las elecciones de Estados Unidos, que vamos a ver ahí, que tiene una incidencia sin lugar a dudas en el calendario de la lucha contra el cambio climático, porque bueno, si no ganara Trump sería una buena noticia para el clima, ¿no? Es decir que, bueno, aunque efectivamente las negociaciones internacionales están un poco congeladas, digamos que la vida política y la política contra el cambio climático debe continuar. Pues Juancho López Duralde, te agradecemos muchísimo, como siempre, que nos hayas atendido y que pases un buen día, que disfrutes de tu cumpleaños, que hoy en el comienzo precisamente de la tramitación de esta importantísima ley sobre el cambio climático, mira, una buena coincidencia. Cumpliréis años el mismo día. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho, un abrazo fuerte. Adiós. Chao.